Bien, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver uno de esos documentales donde se nos explican cómo es que se hacen las películas de Hollywood. Pero ciertamente es asombroso ver la cantidad de detalles que están envueltos en cada escena que nosotros vemos en la pantalla. Un montón de elementos de los cuales nosotros no tenemos ni idea para que salga en la pantalla lo que nosotros vemos en la televisión o en el cine, en donde sea. Bueno, en cierto modo nosotros podemos decir que las cosas que ocurren en la vida real son parecidas a lo que ocurre cuando se filma una película. Detrás de los eventos que suceden a diario en el mundo y en tu vida y en mi vida, hay un montón de elementos, un sinnúmero de factores que no se ven a simple vista. Y muchas veces esos factores que no se ven son más determinantes que los que sí se ven. Yo voy a ponerles un ejemplo muy típico. Hace 3 meses que no tienes trabajo. Por si acaso, si aquí hay alguien que tiene 3 meses sin trabajo, yo no profetizo, yo no tengo ese no. Esto es una ilustración. Tienes 3 meses sin trabajo. Este próximo martes tienes una entrevista. Hay muchas posibilidades de que te den el trabajo a ti, pero hay otros 5 personas que están aspirando al puesto. El lunes en la noche te acuestas bien temprano para estar bien relajado, despierto en la entrevista, pero resulta que ya estás metido en cama y tu esposa te pide por favor que vayas a la farmacia, a la droguería, a comprarle un medicamento porque tiene una fuerte migraña. Tú no estás muy seguro de que eso es una buena idea porque afuera está lloviendo a cántaros. Pero por amor a tu esposa decide levantarte de la cama, salir de tu casa, te mojas al entrar en el vehículo, te mojas al llegar a la farmacia, te mojas al salir de la farmacia, te mojas al llegar a casa otra vez. Conclusión, el martes te levantas con una fiebre altísima, no puedes ir a la entrevista y perdiste el trabajo. Perdiste la oportunidad. Pregunta, ¿cuál factor fue el determinante en esta historia para que tú no consiguieras el trabajo? ¿Acaso fue la petición de tu esposa? ¿Acaso fue la decisión que tú tomaste de poner la salud de ella por encima de ti mismo y por encima de tu comodidad y aún por encima de esta entrevista de trabajo? ¿Quién tiene la culpa? ¿O acaso es el clima? ¿Cuál es el factor determinante? Es indudable, hermanos, que todos estos factores que yo he mencionado incidieron en el hecho de que tú no consiguieras el trabajo. Ahora la pregunta es, ¿a quién o a qué nosotros le atribuimos las cosas que nos ocurren diariamente? Desde las más insignificantes hasta las más trascendentales. ¿Hacia dónde nosotros debemos mirar para poder entender por qué nos pasa lo que nos pasa? Bueno, ese es el tema que yo quisiera exponer en esta tarde a la luz del pasaje que nuestro hermano acaba de leer. Segunda a los Corintios capítulo 12. Yo les pido por favor que vuelvan a abrir sus Biblias otra vez. Segunda a los Corintios capítulo 12. Ahora, como un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, déjeme ponerle este texto en su contexto. Resulta que en toda esta sección el apóstol Pablo está enfrentando el ataque de falsos maestros. Ay, gracias. Gracias. El apóstol Pablo está enfrentando el ataque de falsos maestros que estaban tratando de minar su autoridad apostólica. Y Pablo sabía que si estos hermanos de Corinto prestaban atención a las cosas que estos falsos maestros estaban diciendo contra él, su ministerio de enseñanza perdería efectividad y la vida espiritual de estos hermanos sería profundamente afectada. Y es en el contexto de esta defensa que Pablo menciona en los versículos 1 al 4 del capítulo 12 esa extraña experiencia que él tuvo de ir al paraíso.
Ahora, es sumamente importante hacer una aclaración en este punto, porque muchas personas en el día de hoy claman haber tenido experiencias similares a las del apóstol Pablo, y luego van de iglesia en iglesia dando su testimonio, y escriben libros, y se hacen millonarios. Entonces vamos a pensar en esta experiencia, pero a la luz de una verdadera categoría bíblica. Noten, hermanos, que el apóstol Pablo no está descansando en este tipo de experiencia para probar la genuinidad de su ministerio. La prueba que Pablo presenta de su apostolado es el servicio sacrificial que él había hecho en nombre de Cristo a favor de su iglesia, a pesar de sus muchas debilidades. En otras palabras, y esto es muy importante, no son los dones extraordinarios ni las experiencias espectaculares las que evidencian el llamado de un hombre. Yo repito eso, no son los dones extraordinarios, no son las experiencias espectaculares las que evidencian el llamado de un hombre, sino su carácter, su servicio a Dios, su servicio al Señor y a la iglesia en medio de gran dificultad. Y es en ese contexto que Pablo menciona sus debilidades, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y una de las debilidades que Pablo cita aquí es el aguijón en la carne del que habla en el versículo 7. Y es para poner ese aguijón en la carne en contexto que Pablo cita la experiencia que él tuvo, porque una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Pero de no haber sido necesario, hermanos, nosotros nunca nos habríamos enterado que Pablo fue al tercer cielo. De hecho, esta experiencia que Pablo está narrando aquí había pasado 14 años atrás, y Pablo nunca había hablado de eso. Nunca Pablo había hablado de eso. De no haber sido por el ataque de sus enemigos, nunca nos habríamos enterado de que Pablo pasó por una experiencia tan extraordinaria. Y Pablo dice de una manera explícita que él no debía compartir lo que él escuchó allí. O sea, las personas que en el día de hoy van al cielo y al infierno, escriben libros y dan su testimonio, bueno, a Pablo no se le permitió hacer nada de eso. Él dice claramente en el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, no solamente a Pablo, no le es dado a ningún hombre expresar esas cosas. Pablo dice, son palabras demasiado sagradas. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque el énfasis de Pablo en esta extraña visita que le está narrando aquí es el aguijón en la carne, no es la visita. De todas maneras, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que pasaría contigo si Dios te permitiera tener una experiencia como la de Pablo? Imagínate, te levantas una mañana y de repente Dios te sube al tercer cielo y te permite ver el paraíso. ¿Qué tú crees que pasaría en tu vida? Bueno, pastor, mire, si Dios me da una experiencia así, aunque sea por 5 minutos, yo estoy seguro que yo tendría menos problemas con la mundanalidad. Yo estoy seguro que yo sería un cristiano más ferviente. Yo estoy seguro que yo tendría más pasión por el Señor. Yo dedicaría mi vida como Pablo para servirle al Señor. ¿Tú estás seguro de eso? Piénsalo bien, porque en el caso de Pablo no fue así. No porque la experiencia fuera mala, no, la experiencia fue buena, pero el pecado todavía moraba en Pablo, como mora todavía en ti, como mora todavía en mí. Y fue precisamente para prevenir que Pablo se enorgulleciera de esas revelaciones que Dios le dio un aguijón en la carne. O sea, en otras palabras, Dios, que conoce a Pablo y te conoce a ti y me conoce a mí, sabía que Pablo estaba en peligro. Sabía que esta experiencia tan extraordinaria podía ser un tremendo problema en su vida. Y fue precisamente para guardar a Pablo. Fue precisamente para cuidar a Pablo.
que Dios le dio este aguijón en la carne, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En el tiempo que nos resta en esta tarde, yo quisiera hacerle 3 preguntas a este pasaje y luego veremos algunas aplicaciones prácticas. Primera pregunta: ¿de qué aguijón es que Pablo está hablando aquí? ¿De qué aguijón es que Pablo está hablando aquí? ¿Tú lo sabes? Si alguien lo sabe, por favor dígamelo, porque yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no tengo la menor idea. Bueno, yo tengo una idea, pero es una idea. Yo no estoy seguro, porque la Biblia no lo revela. Me dice el hermano Manuel que ustedes están viendo aquí unos videos por las tardes de Francis Schaeffer. Una de las frases que me encanta de Francis Schaeffer es que él decía, ya murió: ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y lo cierto es que Pablo no nos dice cuál fue este aguijón. Yo puedo suponer por el capítulo 4 de Gálatas que probablemente se trataba de una enfermedad en los ojos que era sumamente dificultosa para Pablo y muy vergonzosa. Yo no voy a buscar los textos porque ese no es mi idea en esta tarde. De hecho, yo creo que es muy probable que Pablo no haya querido identificar claramente cuál era su aguijón para que cualquier cristiano pudiera identificarse con él. Porque todos nosotros tenemos aguijones diferentes. Entonces Pablo probablemente prefirió no mencionar cuál era su aguijón específico, pero es obvio, mis amados hermanos, que se trataba de algo o de una aflicción bastante severa. Si hay algo que no se puede decir del apóstol Pablo, es que Pablo, yo le preguntaba al hermano Manuel si aquí se usaba la palabra ñoño. Bueno, búsquenlo en el diccionario, pues está en el diccionario, no es una palabra dominicana. El ñoño es ese tipo de personas que se queja de cualquier cosa, un quejiñe, o sea, una gente que todo se lo encuentra muy difícil, que tú le dices, hay que levantarse a las 9 de la madrugada, o sea, eso es un ñoño. Ok, nosotros vimos en segunda Corintios capítulo 11, el pasaje que leyó nuestro hermano, que Pablo había pasado por muchas tribulaciones. Pablo no era un hombre ñoño. Pablo era un hombre acostumbrado al sufrimiento. De hecho, cuando Dios llamó a Pablo, Dios le dijo a Ananías, cuando Ananías le dice, Señor, que yo voy a ir a ver a Pablo, pero este hombre persigue a la iglesia, dice, ve, porque yo le voy a enseñar a ese hombre cuánto le será necesario sufrir por mi nombre. O sea, Pablo sabía lo que era el sufrimiento. Pablo no era un ñoño. O sea, cuando Pablo dice aquí que era un aguijón en su carne, él está hablando de algo que era bien difícil para él de soportar. Y Pablo le llama un mensajero de Satanás que me abofetee o que me atormente. Esta palabra abofetear o atormentar da la idea en el original de algo que ocurre repetidamente. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y él iba a continuar sufriendo de eso hasta los últimos días de su vida, porque Dios decidió no quitarle su aguijón. Ahora bien, ¿por qué Pablo le pide al Señor que lo libre de su aguijón si él mismo dice que es un mensajero de Satanás? Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es o cuál fue el origen o fuente del aguijón de Pablo? ¿Cuál fue el origen o fuente de la aflicción de Pablo? En este punto es donde yo quiero que ustedes comiencen a mirar detrás de la escena. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Las cosas ocurren detrás de la escena. Independientemente de cuál sea el tipo de aflicción que Pablo está padeciendo, de alguna manera Satanás tenía que ver con ella, porque Pablo lo dice explícitamente: un mensajero de Satanás. Sin embargo, la razón por la que Pablo clama al Señor para que le quite este aguijón es porque Pablo sabe que todos los seres y cosas que existen en el universo, incluyendo el mismo Satanás, están bajo el control soberano de Dios. Esa es una de las lecciones que nosotros aprendemos del libro de Job, que por cierto es otro de esos libros donde Dios nos permite ver detrás de la escena. Dios nos permite ver lo que está pasando en ese mundo cósmico que incide directamente en las cosas que ocurren en esta vida. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job.
Dice en el Salmo 125, versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mis amados hermanos, nada ni nadie puede tocar a los hijos de Dios a menos que Él lo decrete. Y siempre que Él lo decreta, siempre es para su gloria, es para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. Todos los decretos de Dios, todas las decisiones de Dios tienen propósitos santos, justos y buenos. ¿Qué pudo haber sido peor que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso en toda la historia humana se cometió un pecado más grave que haber matado al Hijo de Dios? Y hermanos, ¿cuál es la bendición más grande que ha ocurrido en toda la historia humana? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba detrás. En el caso del aguijón de Pablo en su carne, ese fue el medio que el Señor usó para mantenerlo en humildad, como dice en el versículo 7, para que las revelaciones no me enaltezcan de manera sobremanera. 2 veces dice Pablo aquí que este aguijón le fue dado para que no se enalteciera. Obviamente, hermanos, ese no era el propósito del diablo en afligirlo. A Satanás le hubiera encantado que Pablo se enorgulleciera por sus dones extraordinarios. Y que nadie me diga aquí, no, yo no tengo problema con eso. Yo antes era orgulloso, ahora soy perfecto. No, todos tenemos que luchar con el orgullo. Decía Spurgeon, si yo no corto la hierba del orgullo todos los días, a la semana la tengo en el cuello. Nosotros tenemos que luchar con el orgullo. Y Pablo reconocía eso. A Satanás le hubiera encantado que Pablo se enorgulleciera de los dones extraordinarios que Dios le había dado, de las visiones que él había tenido, incluyendo esta visita al paraíso. Pero por encima de los propósitos perversos de Satanás, Dios estaba usando esta aflicción en la vida de Pablo para hacerle bien. Mis amados hermanos, Satanás no es un ser mitológico. Satanás es un ángel caído que usa todos los medios que tiene a su alcance para frenar el avance de la obra de Dios en el mundo, para impedir el crecimiento en gracia de los cristianos. Eso es una realidad que opera detrás de la escena. ¿Tú crees que esas tentaciones que vienen a tu vida son sin ton ni son? Esas oportunidades que se te presentan. Como me decía una joven en estos días, conoció a un joven maravilloso. El único problemita, pero una cosa pequeña, es que no es creyente. Pero mire, pastor, ay, yo le decía a esta joven, dime una cosa, ¿tú amas a ese joven? Ay, sí, pastor. Yo le dije, no, tú no lo amas, tú lo odias. Porque si tú lo amaras, tú estarías más preocupada porque él conociera a Jesucristo, que es lo que él necesita. Sin embargo, en tu egoísmo, en tu orgullo, en tu vanidad, tú estás usando a ese joven para ti, aunque se vaya al infierno. O sea, tú estás diciendo, yo me amo tanto que a mí no me importa que él se vaya al infierno y que endurezca su corazón al ver que yo soy capaz de tirar el evangelio que yo creo por la ventana para tenerlo a él. Porque tú no lo amas a él, tú te amas a ti misma en él. Pero se ve tan bien cuando el diablo lo presenta. El diablo quiere impedir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, la Biblia también nos enseña que nuestro Dios es soberano y que Él tiene control sobre todas las cosas, incluyendo los ataques del enemigo de nuestras almas. Hasta un rey pagano como Nabucodonosor tuvo que reconocer en los días de Daniel que nuestro Dios reina con poder. Todos los habitantes de la tierra, dice Nabucodonosor, por cierto, Nabucodonosor era calvinista, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Nadie puede detener la obra de Dios. Él tiene el control.
De las cosas más grandes y de las cosas más pequeñas. Dice Mateo capítulo 10 que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad soberana de Dios así lo decrete, y que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Déjenme decirles algo, cuando yo era adolescente, aunque usted no lo crea, yo tenía mucho cabello y muy largo. De hecho, yo no era creyente, en esa época era medio hippie, y en toda mi adolescencia que yo recuerde, mis orejas nunca vieron la luz del sol. Pero Dios había decretado esto. Uno puede decir los genes, todo lo que tú quieras, pero fue el decreto soberano de Dios que desde los 19 años yo comenzara a perder mi cabello. Ay, caramba. Este Dios tiene control sobre todas las cosas, pero Él también tiene un propósito bueno y sabio para la vida de cada uno de sus hijos, de manera que todo lo que nos acontece no acontece sin que Él lo haya decretado para su gloria y para nuestro bien. He ahí entonces los factores que actúan detrás de la escena. En un mismo suceso, Dios está tratando de hacer algo en la vida de Pablo y el diablo también. ¿Se dieron cuenta? En un mismo evento, Dios está haciendo algo, el diablo también. Ahora, nosotros no somos títeres, ni de Dios, ni del diablo. Y estas verdades están aquí para que nosotros aprendamos a reaccionar apropiadamente, para que cumplamos el propósito de Dios, para que nosotros nos alineemos con el propósito de Dios. Porque nosotros somos agentes responsables en medio de toda esta historia. ¿Estás enfermo? Mi esposa ha tenido que lidiar estos últimos 2 años con una terrible neuropatía y que la ha mantenido en cama por mucho tiempo. Se levanta por poco tiempo, luego vuelve a la cama otra vez. El diablo quiere hacer algo en la vida de mi esposa y Dios también. ¿Estás enfermo? El diablo quiere hacer algo en tu vida. El diablo quiere llenarte de amargura. El diablo quiere hacerte desconfiar del amor de Dios. Yo le doy gracias al Señor de que Él no ha logrado hacer eso con mi esposa, pero yo sé que el diablo quiere hacer eso. Porque los cristianos suelen evaluar el amor de Dios según las circunstancias. Por eso es que para muchos cristianos Juan capítulo 11 es un pasaje tan extraño. Marta y María le envían una carta al Señor diciendo: he aquí al que amas, Lázaro, está enfermo. Eso no encaja en la teología de muchos cristianos en el día de hoy. Ellos esperarían una carta que dijera: he aquí el que amas tiene una salud de bronce, tiene buen sueldo, una buena casa, una buena esposa y unos buenos hijos. No, eso no es lo que dice el texto. He aquí el que amas está enfermo. Y estaba enfermo para la gloria de Dios. Entonces el diablo quiere hacer algo. El diablo quiere sembrar amargura en tu corazón, no solamente contra Dios mismo, sino aún contra los miembros de la iglesia. No me visitaron, no me llamaron, y toda la cosa que se levantan en el corazón de una persona cuando está enferma. Pero Dios también quiere hacer algo en tu vida a través de esa enfermedad, porque Él es soberano. Y Él te está llevando a confiar cada vez más en Él y haciendo muchas cosas para que tú cada vez más te parezcas a nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esta ilustración que oí hace muchos años. Alguien le preguntó una vez a Miguel Ángel, ese famoso escultor del Renacimiento: wow, ¿cómo tú puedes tomar un bloque de mármol y de ese bloque de mármol esculpir un caballo casi perfecto? Y Miguel Ángel le respondió: eso es muy fácil. Yo tomo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios tiene un cincel en la mano y Él nos está quitando a mandarriazo todo lo que no se parece a Cristo. Porque nosotros fuimos elegidos. Es de eso que Pablo habla en Romanos capítulo 8 versículo 28. He aquí, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ay, me encanta ese pasaje. Me encanta ese pasaje. Todas las cosas ayudan para bien. Se supone que yo soy hijo del rey. Yo debo vivir en una mansión y debo tener un buen carro, una buena casa,
Y mire, pastor, yo no quiero nada grande. No. Yo sé que la felicidad está en las cosas pequeñas. Yo lo que quiero es una pequeña fortuna, una pequeña mansión, un pequeño yate. Las cosas pequeñas. No. Pablo está diciendo ahí, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Ese es el bien que Dios produce en la vida de aquellos que aman a Dios. Y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. Ya vimos cuál es el aguijón, no lo sabemos. Ya vimos cuál es el origen del aguijón. En tercer lugar, ¿cuál fue el propósito de Dios al no quitarle a Pablo este aguijón? Bueno, alguien dirá rápidamente, basado en lo que el mismo Pablo dice en el texto, que no se enorgullezca, y tendría razón. Pero había algo más trascendental detrás de todo esto. Y hermanos, yo les ruego que ahora sí todas sus neuronas estén aquí, porque este es el centro de este mensaje. Si Dios hizo eso para que Pablo no se enorgulleciera, pero había algo más detrás de todo eso, algo más trascendental. Noten el versículo 9 otra vez. Y me ha dicho cuando Pablo le oró a Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí está la clave. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le oró a Dios, Señor, quítame este aguijón. ¿Respondió Dios la oración de Pablo? Sí, no como él quería, pero sí se la respondió. Dios tiene formas tan extraordinarias. Yo alabo a Dios por la manera tan extraordinaria como Él responde las oraciones. ¿Recuerdan cuando Pablo oraba a Dios que le diera la oportunidad de visitar Roma? Señor, yo quiero ir a Roma. Y dice una y otra vez, y hasta ahora no he podido. Finalmente Dios le respondió la oración. ¿Y de qué manera? Preso. Ahora, fíjense lo grandioso de Dios. Lo llevó gratis y custodiado. Porque hay que ver, ¿verdad?, las dos caras de la moneda. Dios responde las oraciones y Él sabe cómo hacerlo de una manera que nosotros no podemos hacerlo mejor. Mira, mi hermano, si tú pudieras tomar el guión de tu vida y quitarle algunas partes, añadirle otras. Voy a borrar a mi esposo. Tú no vas a mejorar tu guión. Lo vas a empeorar. Porque Dios sabe lo que Él está haciendo. ¿Respondió Dios las oraciones de Pablo? Sí y no. Porque no le quitó el aguijón, pero le dio la gracia para soportarlo. No le quitó el aguijón, pero le dio gracia. Y sobre todo, Dios le hizo ver a Pablo que a través de esa aflicción que parecía tan terrible, Él estaba haciendo algo maravilloso. Él estaba mostrándole claramente su debilidad para que él tuviera que depender de la gracia que solo Dios puede suplir. De paso, es importante aclarar aquí que Pablo no se está refiriendo en este pasaje a ninguna debilidad moral. O sea, Pablo no está diciendo aquí, yo tengo problemas con la bebida, yo tengo problemas con las mujeres, yo tengo problemas con la codicia, pero no importa porque detrás de esa debilidad Dios manifiesta su poder. No es de eso que Pablo está hablando. Pablo está hablando de afrentas, Pablo está hablando de enfermedades, Pablo está hablando de persecuciones. Es de esas debilidades. Noten otra vez el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sam Storms, hablando de este texto, dice que es abrazar nuestra identidad como vasos de barro. Como dice Pablo en 1 Corintios 4:7, hablando del Evangelio, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos un saco de debilidad. Cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos demasiado débiles.
Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer la obra de Dios, ni de luchar eficazmente contra el pecado en nuestras propias fuerzas. Cristo dijo claramente en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Sin embargo, qué triste, hermanos, la tendencia que nosotros tenemos a confiar en nosotros mismos. Y yo estoy hablando por Sugel Michelén. Yo no estoy hablando por más nadie. Yo estoy hablando porque conozco mi corazón. Qué tendencia a confiar en nosotros mismos. Y Dios en su bondad se encarga de recordarnos lo débiles que somos a través de esos aguijones, para llevarnos a depender enteramente de Él. De hecho, Pablo había dicho ya en el primer capítulo de esta carta, en el versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero ahora escuchen el versículo 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Saben para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo está diciendo, yo reconozco que de Dios no hacer todo lo que ha hecho por mí, yo llegaría a confiar en mí mismo. Pablo reconocía eso en su vida. Pero Dios le envió estos aguijones en su amor y en su bondad, para que Pablo confiara únicamente en el Señor. Mis hermanos amados, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es cuando estamos conscientes de nuestra deficiencia que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. Pablo no era un masoquista que disfrutaba el sufrimiento. Hay gente que le encanta sufrir, o por lo menos le encanta que la gente sepa que está sufriendo. ¿Conocen personas así? Sí, conocen personas así. No hay 2 minutos de conversación hasta que, ay, que tengo una cosa aquí. A la gente le encanta eso. Mucha gente le encanta eso. Pablo no era así. Pero cuando Pablo se vio en la necesidad de presentar sus credenciales, él hizo lo que a nadie le gusta hacer: airear sus debilidades. Airear sus debilidades, para que pudiera brillar más intensamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que había magnificado su gracia y su poder a través de su ministerio, a pesar de todas sus debilidades. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hay varias cosas, pero tenemos el tiempo limitado. En primer lugar, aprendemos de este pasaje que las credenciales de un siervo de Dios no son sus dones. Las credenciales de un siervo de Dios no son sus experiencias extraordinarias. Las credenciales de un siervo de Dios son su carácter y su conducta. Hermanos, no se dejen atrapar por el brillo que tienen algunas personas. Nunca evalúen el ministerio de un hombre por sus capacidades, ni por la personalidad arrolladora que tenga, ni por su oratoria, y mucho menos por las señales extraordinarias que ese hombre pueda hacer. No evalúen nunca a un hombre por eso, porque Cristo dice en Mateo capítulo 7 versículo 21, uno de los pasajes más duros del Nuevo Testamento: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no hacían esos milagros en el nombre de Mahoma, no lo hacían en el nombre de Lao Tse, lo hacían en el nombre de Cristo, y Cristo no los conocía. No eran de Cristo. A principios de los años 70, una figura prominente de lo que se llamó el movimiento de Jesús podía inducir a la gente a temblar y a convulsionarse cuando caían supuestamente bajo el poder del Espíritu Santo, a pesar de que el individuo era homosexual. Otro decía que podía leer la mente de las personas
y descubrir los secretos del corazón, y al mismo tiempo negaba la doctrina de la Trinidad. Y una mujer que poseía una oratoria sumamente persuasiva, llenaba auditorios a capacidad, y muchos le atribuían poder de sanidad, sin importar que se hubiera divorciado de su marido por una causa que no era bíblica, y a pesar de que ella estaba violentando el rol de la mujer en la iglesia. Entonces, hermanos, cuando vayamos a evaluar a un siervo de Dios, evaluemos su carácter, no sus dones, no sus experiencias. En segundo lugar, también aprendemos de este pasaje que es el amor a Cristo lo que capacita al creyente a reaccionar adecuadamente a las providencias aflictivas. Es el amor a Cristo lo que capacita al creyente para reaccionar a las providencias aflictivas. Por eso dice Pablo en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Porque por amor a Cristo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. El razonamiento de Pablo era algo como este: a mí no me gusta el aguijón que llevo en mi carne, le he pedido al Señor más de una vez que me lo quitara, pero ahora que sé que este aguijón es el instrumento que Dios usa en mi vida para magnificar la gracia de Cristo en mí, ahora que yo sé eso, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando el Señor declinó responder su oración como él quería, la reacción de Pablo no fue de resignación. No, hermanos, no fue de resignación, fue de gozo. Pablo consideraba un enorme privilegio el hecho de ser útil en la obra del Señor, independientemente del precio que él tuviera que pagar por eso. Es el amor a Cristo, mis hermanos, lo único que capacita al creyente para reaccionar adecuadamente a las providencias aflictivas. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de la aflicción que tenemos. No es incorrecto. Órale al Señor. Tienes una enfermedad, pídele al Señor que te sane. Tienes un problema familiar, pídele al Señor que venga e intervenga. Tienes un esposo inconverso, pídele al Señor que lo convierta. Tienes un hijo rebelde, pídele al Señor que lo cambie y transforme su corazón. Hermanos, no es incorrecto orarle a Dios por nuestras aflicciones. Lo que es incorrecto es llenar nuestros corazones de amargura y comenzar a dudar del amor de Dios si Él responde de otra manera. Eso es pecaminoso. No, mis hermanos, vuelvo y repito, no debemos medir el amor de Dios por nuestras circunstancias. ¿Saben cuál es el medidor del amor de Dios? La cruz de Jesucristo. Ese es el medidor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Qué difícil, hermano Manuel y los pastores que están aquí, qué difícil es predicar de cualquier cosa y no acabar en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 37, dice Pablo, después de haber mencionado también una lista de aflicciones, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y parece que Pablo pensó: se me está quedando algo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Y en su muerte en la cruz, dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. He ahí el amor de Dios. He ahí el amor de Dios. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Esta mañana, predicando en la iglesia de la Alborada, escogí el pasaje de 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Por si acaso, yo no solamente predico de 2 Corintios, pero en la providencia de Dios me tocó hoy predicar de dos pasajes de 2 Corintios. En 2 Corintios 5, 14, Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Y cuál es la manifestación de ese amor? La muerte de Cristo en la cruz. Puede ser que tus circunstancias ahora mismo sean terribles, pero Cristo murió por ti si tú eres creyente. Hasta ese punto te amó Dios.
Hasta ese punto. En cuarto lugar, este pasaje también nos enseña que la salud de nuestra vida espiritual es más importante para Dios que nuestra salud física y nuestra comodidad terrenal. Este pasaje nos enseña que la salud de nuestra vida espiritual es más importante para Dios que nuestra salud física y que nuestra comodidad terrenal. Ese aguijón en la carne, por doloroso, humillante que fuera para Pablo, fue el instrumento usado por Dios para guardar a Pablo del orgullo. En otras palabras, para que Pablo se pareciera más a Cristo. En tu caso puede ser una enfermedad prolongada. Puede ser el hecho de no ser promovido en tu trabajo, aunque tienes la capacidad, pero tu jefe sabe que porque tú eres cristiano, hay cosas que tú no vas a hacer porque son incorrectas y por eso no eres promovido. Tal vez es un esposo inconverso que te está haciendo la vida muy difícil, o una esposa inconversa. Tal vez es un hijo rebelde que te está haciendo llorar lágrimas amargas. Yo no sé cuál puede ser tu aguijón. Pero hermanos, solo en el cielo sabremos de cuántas maneras Dios usó todas esas aflicciones para hacernos bien. Cuando nosotros las miramos de este lado, uno dice, uy Señor, de verdad, quítame esto. Quítame esto. Si Dios te dice que no, es porque es mejor que lo tengas. Dios sabe qué aguijón le da a cada uno y Dios sabe por cuánto tiempo. Así que hermano, Dios está haciendo una obra en ti. ¿Saben qué es lo maravilloso del cielo? ¿Ustedes creen que son las calles de oro, las puertas de perlas? De hecho, yo particularmente pienso que todo eso es simbólico. Yo creo que el apóstol Juan está viendo una visión de la iglesia glorificada en Apocalipsis 21, porque dice, ven y te mostraré a la esposa del Cordero. O sea, es la iglesia que está describiendo allí. No es una ciudad en forma de cubo. Alguna gente cree que va a haber una ciudad en forma cúbica, flotando en el espacio. Hermanos, ¿qué es? ¿En qué otro? La Biblia debe interpretarse con la misma Biblia. ¿Qué otra cosa tiene forma de cubo en la Biblia? El lugar santísimo. Lo que él está diciendo ahí es, la iglesia va a ser el lugar santísimo de Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Va a ser el gran lugar santísimo de Dios. Ahora, ¿sabes qué es lo maravilloso que habrá en el cielo? No son todas esas cosas que se describen en Apocalipsis. Lo maravilloso del cielo es Cristo. Es que Cristo va a estar allí. Ahora, ¿sabes qué es lo segundo maravilloso que va a haber en el cielo? Que todos vamos a ser igualitos a Él. Todos seremos igualitos a Él. Porque esa es la obra que Él está haciendo aquí. Hacernos parecidos a Jesucristo. Y Él está usando el dolor, Él está usando las aflicciones, Él está usando tus debilidades para llevarte ahí, para que tú dependas de Dios y Él te haga como Cristo. Y finalmente, y citando las palabras de Sam Storms otra vez, aprendemos de este pasaje que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo, es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por supuesto, Dios también puede magnificar la gracia y el poder de su Hijo, librándote de las enfermedades, dándote un esposo inconverso, un esposo creyente, dándote victoria sobre las pruebas y muchas cosas más. Y de hecho, muchas veces Dios lo hace así. Pero como bien señala John Piper, la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito en el universo, la glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Eso es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, los insultos, las dificultades, las persecuciones y calamidades que llegan a nuestras vidas, dice Piper. Oh, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, incrementando nuestro amor y nuestra pasión por la gloria de Cristo, de tal manera que nosotros podamos decir en medio de cualquier dificultad, de buena gana me gloriaré en mis debilidades por amor a Cristo. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, como yo no sé si aquí hay alguien que no es creyente, yo no me quiero ir de aquí sin decirte algo. Si tú estás aquí sin Cristo, en este pasaje hay una enseñanza para ti. Mi amigo, la Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por la fe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué por la fe? Dice la misma Biblia que hay 3 virtudes fundamentales, cardinales: la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál de esas 3 virtudes es la principal? El amor. Pero nosotros no somos salvos por amar, somos salvos por creer. ¿Por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra, y por lo tanto es un acto que glorifica enteramente a Dios. Es por fe, porque la fe magnifica al Salvador y no a la persona que cree. La fe magnifica al Salvador y no a la persona que cree. Y Dios ha diseñado todas las cosas para que su Hijo se lleve toda la gloria. Dios ha diseñado todo, incluyendo la salvación de los pecadores, para que su Hijo se lleve toda la gloria. Él se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, y ahora ofrece perdonar todos nuestros pecados y darte el don de la vida eterna si vienes a ese Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él y en su obra de redención. Si lo haces, Cristo será glorificado y tú serás beneficiado. Entonces yo te invito hoy a que juntos con nosotros glorifiques a Cristo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. No viniendo aquí, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, allí donde estás sentado, pidiéndole al Señor: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Le contaba esta tarde a unos hermanos que estábamos hablando, me encanta escuchar cómo se convirtió cada persona, y le decía que cuando yo oí el Evangelio por primera vez, casi a punto de cumplir 18 años de edad, en esa época nunca en mi vida había conocido a un cristiano. Increíblemente, yo nunca había conocido a un cristiano en 18 años de mi vida, y solamente una vez había abierto la Biblia porque tenía que hacer una tarea para el colegio. Yo no conocía la Biblia, mi hogar no era cristiano, yo no tenía cristianos en toda la redonda. Y la primera vez que fui a una iglesia, me impresionó tanto lo que vi, que llegué a mi casa pensando: si eso es verdad, esto vale la pena conocerlo. Y por primera vez en mi vida, sin saber lo que estaba haciendo, me postré delante de mi cama y le dije: Señor, yo no sé si tú existes, yo no sé si estoy aquí como un estúpido hablándole a nadie, pero si tú existes y me estás escuchando, yo te quiero conocer. Y Dios escuchó esa oración y Dios me trajo a Cristo. Entonces, allí donde estás, pídele al Señor que se revele en tu corazón. Pídele al Señor que te abra los ojos para que tú veas la condición de pecado en que estás, pero para que puedas ver a Cristo como el único Salvador que puede realmente perdonar tus pecados y darte el don de la vida eterna. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. El que a mí viene, dice Cristo, yo no lo echo fuera. Las puertas de la salvación están abiertas para ti todavía, y yo lo sé porque estás aquí y estás escuchando todavía el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos en esta tarde la oportunidad de abrir tu precioso libro. Señor, gracias, 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 oh Dios, por ayudarnos a entender mejor cómo debemos reaccionar ante las aflicciones, las angustias, las debilidades que vienen a nuestras vidas. Oh Señor, magnifica a Cristo en nosotros, magnifica a Cristo en los miembros, cada uno de los miembros de esta iglesia local y de todas las iglesias locales que están aquí representadas en esta tarde. Señor, magnifica a Cristo salvando a algunos, magnifica a Cristo trayendo pecadores al arrepentimiento y a la fe. Oh Señor, glorifica tu nombre en esta tarde, glorifica tu nombre, magnifica a Cristo, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén.